tema principal que a mí me gusta mucho, que es increíblemente los milagros. Yo pensaría que son los milagros, el tema global de todos estos capítulos, o si lo quieren ver de una manera no tan religión, coincidencias. Hay demasiadas coincidencias en cada una de las cosas que coinciden con el tiempo, con los lugares, con las personas, con las acciones, como que para Dios lo está dejando bien claro que Él no hace como no tiene como lugar del tiempo, esta línea del tiempo, Dios no la maneja como la nuestra, para él da igual si es primero una cosa y luego la otra, igual los lugares, para él no es tan importante si una cosa tiene que pasar en un lugar o en otro, él lo que se nota muchísimo a lo largo de todos estos 5 capítulos es que él tiene la estrategia montada y ya nada más es cuestión de hacer estas cositas, y él sabe, ¿no? Él lo ve desde arriba y él sabe qué hacer y todo, pero nosotros desde acá abajo lo que podemos ver es, ¡ay, mira qué coincidencia! Entonces, creo que ese es el tema principal de esta semana, son las cantidad de coincidencias que hay cuando está conformando a su iglesia. Así es que, bueno, está precioso el tema, a mí me ha encantado. Y empieza en el capítulo 6, cuando ven que están varios, pues están como que ya empieza a haber demasiadas personas dentro de la comunidad de los creyentes y se dan cuenta que hay algunos como problemas técnicos y no pueden solucionarlos porque están ocupados ya con otra cosa, ¿no? Su ocupación es compartir el mensaje del evangelio. Y entonces ellos empiezan a decir, ¿cómo le vamos a hacer? Porque necesitamos que las viudas tengan comida, necesitamos hacer cosas, ¿no? Y entonces se les ocurre la magnífica idea de empezar a hacer votaciones y empieza a existir como esta organización. O sea, ya empiezan a organizarse, ya ahora tú vas a hacer esto, tú vas a hacer tal otro. O sea, ya no es así como nada más lo que vaya saliendo, sino ya hay pues esta parte, ¿no? Organizacional, organizativa o como se llame, ya un poco empieza a conformarse como la iglesia, ya como la conocemos un poco más nosotros, ¿no? Con cierto orden, con ciertos lineamientos, con ciertas jerarquías. Bueno, eso empezó desde el capítulo número 6, como podemos ver. Bueno, de ahí viene Hechos 7, cuando uno de ellos, uno de los que estaban ahí muy, muy dentro de la organización, que era el que le tocaba darle de comer a las viudas, y entonces empieza a hacer milagros, literalmente, empieza a sanar, empieza a hacer milagros. Y la gente, o sea, llámense los fariseos y los maestros de la ley, otra vez así de, ¿y por qué está haciendo todo esto, no? ¿De dónde? ¿Por qué lo está haciendo? Y en vez de decir, oye, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que estás, no sé, ¿de dónde va? O sea, en vez de ver con curiosidad, lo empieza a ver con juicio, ¿no? Con esto no debería de ser así, aunque sea maravilloso, no debería de ser así. Y aquí lo que vamos a necesitar es matar a Esteban, ¿no? Y entonces lo persiguen, lo atrapan y lo mandan a juicio, pero bueno, un juicio ya bastante decidido, ¿no? Pero aún así, dice, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote, unas acusaciones falsas, que dice que eran falsas, y entonces él contestó, esto viene en el capítulo 7, hermanos y padres, escúchenme, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham y le empieza a contar el resumen del Antiguo Testamento. O sea, que está fenomenal. Ya se acuerdan que yo varias veces les he dicho, ahora les voy a resumir el Antiguo Testamento de tal y tal y tal. Bueno, pues aquí Esteban hizo lo mismo. Les resumió todo el Antiguo Testamento enfocado a lo que había pasado con Jesús. Entonces,
empieza a platicar todo como así, lo que ya saben, ¿no? Básicamente, que unas generaciones se acercaban a Dios, que otras no, que les mandaba profetas, que luego ya no, que tal, empieza a platicarles todo resumido, muy, muy resumido, en una hoja nada más, pero de pronto tarda, les digo, todo este tiempo hablándoles acerca del resumen del Antiguo Testamento, pero de pronto como que ya se empieza a como ya a un poquito a darle como que, ¿y por qué no obedece, no? Si está tan claro, ¿por qué está tan claro cómo Dios nos ha llamado, nos ha sacado de lo que éramos y nos ha puesto? Y de pronto, en el versículo 51, les dice, yo pienso que a lo mejor ya enojadito, le dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no le han obedecido. Y entonces, al oír esto, estas personas que le estaban haciendo el juicio, pues terminaron ahí mismo el juicio, se lo llevaron afuera y lo apedrearon hasta la muerte, haciéndolo el primer mártir del mundo. El primer mártir por morir por Jesucristo fue Esteban. Así es que pues pasó a la historia, ciertamente, y así siguió. Y había, mientras estaba él muriendo, mientras estaban matándolo a pedradas, había pues muchos fariseos y maestros de la ley, entre los cuales estaba un señor que se llama Saulo, que Saulo, apréndanselo, acuérdense de este nombre porque va a ser muy importante en todo lo que vamos a estar leyendo, pero él era el que estaba cargando los mantos, cargando la ropa de Esteban, ¿no? A él estaban. Sí, encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y Saulo veía cómo lo estaban matando mientras cargaba los mantos, ¿no? Entonces, pues, apréndanselo como les digo. Y así pasó. Bueno, ahora, después de eso, ¿se acuerdan que antes de eso les había dicho Jesús, van a ser luz a todas las naciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Y entonces ellos dijeron, vamos a hacer luz a todas las naciones. Bueno, pues como estaban muy abatidos, se regresaron a sus casas a seguir siendo pescadores, ¿se acuerdan? Y entonces fue que regresó Jesús y Jesús dijo, a ver, no, regrésense todos a Jerusalén y ahí van a recibir el Espíritu Santo. Entonces se regresaron a Jerusalén y se quedaron pues en Jerusalén, ya no se fueron a las naciones, ¿no? Como Jesús le había dicho. Y ahí ya llevaban pues un tiempo, ya habían pasado más tiempo, ya estaban conformando a la iglesia, ya habían puesto algunas personas que iban a predicar la palabra, otras personas que iban a dar de comer a las viudas, ya estaban haciendo milagros ahí mismo, en su circulito, ¿no? Pero de pronto fue que mataron a Esteban. Y lo que pasó con la muerte de Esteban fue que dijeron, qué caray, yo mejor me voy de aquí. Y ahí fue que se empezó a dispersar la iglesia. Ahí fue que empezó a decir, mejor ya no nos queremos quedar en Jerusalén, obedientemente nos vamos a ir a las naciones, porque mejor ahora sí ya les pareció un buen momento salir a Samaria, a Judea y a otros lugares, ¿no? Se empezaron a ir, o sea, esta persecución ayudó a que obedecieran el primer mandato de Dios que había sido desde el principio ser luz a las naciones, ¿no? Así es que esto está bien importante porque pues muchas veces cuando nosotros nos queremos sentir como más bien cuidaditas, ¿no? No queremos salir de nuestra zona de confort, eso no nos encanta tanto, nos gusta más estar en acomodaditas, en donde nos sentamos seguras, ¿no? Pero aquí Dios dice, no, es más importante el plan que tengo para ustedes como humanidad, es más importante a que tú te sientas cómodo en tu casa, que tú te sientas en tu seguridad. Eso, qué bueno, qué lindo que lo busques,
pero importa muchísimo tu propósito en la vida en general. Así es que en este capítulo es lo que está haciendo, nos está dejando ver, sí es importante mantenernos en confort, pero más importante es cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Siempre es mucho más importante buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y aquí Dios es lo que está haciendo. Está expandiendo la iglesia un poquito a la mala, o sea, a ellos como que no les ha de haber fascinado la idea de que los empezaran a perseguir, ¿no? Sin embargo, pues eso pasó y ayudó a que la iglesia se extendiera por el mundo. Pero bueno, de ahí Felipe se fue a Samaria. ¿Se acuerdan dónde está Samaria, verdad? Miren, aquí tengo un mapa. Aquí está Jerusalén, aquí en este puntito, aquí estaban muy comoditos, ¿no? Muy contentitos, pero cuando empezó a haber esa persecución, dijeron, uy, en la torre mejor vámonos, y se vinieron para acá, y llegaron a Samaria. Samaria es toda esta parte. Entonces aquí estaban, ya se empezaron a mover. Estas dos flechitas, no sé qué dice aquí porque no alcanzo a leer, pero de seguro que quiere decir que aquí se fue él. Y bueno, ahí estaba, ya se empezó a expandir y como les digo, Felipe de pronto en Samaria se encontró a un señor que se llamaba Simón y que era muy famoso en esa ciudad porque era muy hechicero, ¿no? Era como la gente como que lo veía como esta parte de, pues yo pensaría que lo veían como, si es como hechicero, ¿no? Alguien como un poquito más adentrado en las cosas no naturales, de alguna manera, y entonces era muy famoso. La gente lo veía como lo reconocía mucho, ¿no? Lo seguían porque había tenido artes mágicas, entonces así estaba, ¿no? Pero él también creyó, pero por otra parte como mezclado, entre que creía y creía también lo que tenía, lo de las artes mágicas y todas estas cosas. Y entonces un buen día llegó Pedro de Jerusalén a Samaria también y oró por ellos y recibieron todos al Espíritu Santo y estaba una cosa sobrenatural. Y este Simón, el hechicero dijo, oye, pero esto sí que es una novedad para mí también, o sea, yo esto no lo había visto, ¿no? Y entonces llega con ellos y les dice, oigan, denme también a mí de ese poder, pero les ofreció dinero. Y entonces Pedro y los demás le dijeron, que tu dinero perezca contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes parte en este asunto, y le sigue diciendo que qué mal, qué barbaridad. Y luego le dice, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Entonces, esto es como bien importante porque muchas veces nosotros traemos, o por lo menos eso me pasó a mí, que traíamos cosas cargando como creencias. A mí, yo antes de encontrar de Cristo, sí que estuve buscando otras cosas, ¿no? Y a mí en lo personal, yo leía mucho de Nueva Era, este tipo de cosas. Y cuando yo vine a Cristo, a mí me costó bastante trabajo como separar estas partes y de alguna manera lo quería como acomodar dentro de estas cosas, ¿no? Dentro de estas prácticas, a ver cómo queda. Todos somos Dios, por ejemplo, como dice la Nueva Era, ¿no? La Biblia dice claramente, no, Dios es uno y nosotros somos creación de Él. O sea, Él sí habita en nosotros, pero de ahí a que nosotros seamos Dios, eso no. Entonces, esas partes, como que yo trataba de encontrarles cuadratura dentro de esta nueva creencia que yo estaba teniendo nueva. Y aquí advierte clarísimo Dios, es que eso no se hace. Y en lo que causa es esto, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Cuando nosotros tratamos como de mezclar estas dos cosas y hacerlas embonar a la fuerza, entonces lo que va a pasar, en vez de tener la libertad que nos ofrece Cristo, vamos a estar amargadas a mí me pasó,
que sí estaba como que en mi mente tenía esta pelea de, pero entonces como si es esto o es esto, pero o lo trataba de acomodar ahí a la fuerza y lo único que me causaba a mí era estrés y no podía ni estar en una cosa ni estar en otra. Entonces esto aquí nos está advirtiendo, no se mezclan espíritus, o sea, no es una cosa y acomodada con la otra, es una cosa y es otra cosa. Y nosotros, yo por lo menos en un momento dado sí que tuve que decidir y sí que tuve que decir en qué voy a creer, o sea, realmente cuál quiero que sea mi fe, o sea, en donde yo en lo personal he visto más poder. Y yo veía muy, pero muy bonitas los testimonios de la gente que era creyente en Cristo, de la gente cristiana que me rodeaba. Yo decía, es que estoy segura que esto es lo que yo quiero, o sea, lo otro suena tentador, pero es que en lo otro no hay poder. En cambio, veo acá, veo familias reconstruidas, veo gente saludable, veo paz en los corazones, veo cosas que en ningún otro lado había visto. Entonces, a mí eso sí me dio como que yo dije, necesito tomar decisiones y empezar así como Simón, no quiero eso, quiero esto, estoy segura. Entonces, bueno, ahorita esto se los pongo porque pues fue como muy personal para mí, porque tratar de mezclar creencias no es bíblico y no es, sobre todo esto, no es saludable, nos lleva camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. O sea, no nos saca adelante, al contrario, nos jala, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es decir, en quién decido creer, ¿no? En el Hijo de Dios que viene a hacer luz en medio de la oscuridad y de un mundo de tinieblas, como él dice. Entonces, él trae la luz. Si con la luz prendida puedo saber si estoy, en dónde estoy, ¿no? Para empezar. Entonces, pues eso se los digo como muy personal, pero también porque viene aquí, ¿no? Bueno, luego siguió por ahí. Ahora ya estaba en el camino, en un camino, y de pronto le dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Entonces por ahí se bajó y él iba y de pronto se encontró a un eunuco etíope, No sé si hayan oído hablar, ¿qué quiere decir eunuco? Ah, bueno, pues quiere decir que le hicieron ¿cómo se llama de otra manera? Castración. Pues sí, la castración. Básicamente como para cuidar a las reinas o a las princesas más bien, las personas que iban a estar en los palacios no querían infidelidades de ninguna manera, entonces su solución fue castrar a todos los hombres que tuvieran que estar en contacto con las princesas y las reinas. Entonces, pues ese era su problema, pero pues la cosa es que ahora ellos ya eran eunucos, ¿no? O sea, no tenían ninguna parte visible. Pero bueno, el chiste es que él era un eunuco. En el Antiguo Testamento, los eunucos o los que tuvieran que ver con ese tipo de cosas, desviaciones sexuales, cosas así, estaban como que imposible, no podían ni siquiera entrar a la iglesia, ¿no? Y luego, además, este cuate era un etíope, o sea, eso quería decir que era de Etiopía, era de tierras lejanas, no era una persona judía, no era un creyente, no era alguien que pudiera tener cabida en el reino de Dios, en el reino del reino judío, ¿no? Como ellos lo veían, o sea, ellos seguían con su mente judía en ese entonces, o sea, ellos seguían en su mini mundito de queremos estar bien con judíos. Y bueno, los samaritanos sí no eran judíos, pero habían sido judíos, eran la misma, eran como los primos malos, ¿no? Pero de alguna manera tenían conexión, pero con un etíope, o sea, ni la misma raza, ni además era eunuco. Entonces, el hecho de que llegara el ángel con Felipe y le dijera, ve y te vas a encontrar con un eunuco etíope en el medio del camino y le vas a hablar de Dios, o sea, para él ha de haber sido súper shocking, o sea, él ha de haber dicho, ok, oí bien, pero luego cuando llega, sí estaba este señor, un eunuco etíope, y entonces
pues le dice, oye, estaba leyendo una parte de la Biblia y le dice, ¿y qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? No, no entiendo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y le empieza a explicar todo, quién es Jesucristo, cómo trae restauración, cómo trae todo esto, ¿no? Y entonces dice el eunuco, oye, ahí hay un charquito, ahí hay, no sé si era charquito, un río, un lago, ¿qué habría, no? Pero le dijo, ¿qué impide que me bautices? Y yo me imagino que Felipe en su carne, en su mente, ha de haber dicho, ¿por dónde empiezo? O sea, eres etíope, tienes otra raza, eres eunuco, ¿por dónde empiezo, no? Pero sin embargo aquí dijo Felipe, ok, ¿quieres ser bautizado? ¿Quieres creer? Vamos. O sea, eso fue un gran, enorme paso para la iglesia, porque fue de somos un pueblo que queremos ver por nuestra propia bendición para nosotros mismos, a decir, este evangelio es para toda la gente, es para todas las personas. Eso detona el hecho de que ya no tengan que estar en Jerusalén con los mismos 8, bueno, con las mismas personitas judías que estaban ahí, ahora ya iban a poder ir a amplios lugares, porque no fue que a Felipe dijo, oye, mira, me encontré este señor y me está diciendo esto. No, un ángel le dijo, ve y te vas a encontrar. Y a la hora que iba, sí se lo encontró. O sea, fue dirección de Dios misma, no fue idea de él. Entonces, a partir de ahí, empieza a pasar esto todos los capítulos. Todos los capítulos empieza a haber coincidencias que marcan un antes y un después en lo que va a ser la iglesia y la formación de la iglesia. Todas estas cositas que para nosotros es un capítulo extra, ellos son como los ladrillos donde ahí se va a ir construyendo la fe nueva, esta nueva manera de ver la vida. Y es súper importante. Cada una de estas pequeñas cosas detona otras cosas que nosotros ya lo vemos en retrospectiva y decimos, pues claro, o sea, nosotros vemos que hay creyentes de Cristo en Yucatán y también en Argentina y también en Canadá y también en China, o sea, ahorita ya lo vemos y decimos, claro, se puede ser indígena y creer en Cristo, se puede ser de la diplomacia y creer en Cristo, pero antes no, antes era solo para los judíos y solo para ellos. Pero ahora ya nosotros lo vemos y ya nos toca ver la victoria, ¿no? De todos estos años y generaciones. Pero en ese entonces apenas estaba empezando esto. Así es que esa es la importancia de lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Luego en Hechos 9 sigue la conversión de Saulo. ¿Se acuerdan de ese señor que estaba deteniendo los mantos de Esteban mientras veía que lo estaban matando? Ah, bueno, pues en este capítulo, gracias Clau, en este capítulo vemos cómo iba caminando Saulo. Saulo era una persona que ya lo irán conociendo mejor porque a partir de aquí va a salir bastante, pero era una persona muy apasionada, muy, muy apasionada. Entonces, él estaba apasionado con destruir el evangelio, con destruir esta nueva fe que estaba haciéndose, ¿no? Porque dice, es que, o sea, él era fariseo, entonces, ¿cómo puede ser que estén llegando y digan de estas personas que llegó un hijo de Dios? O sea, ¿de dónde sacan esa falacia tan grande? Yo tengo que destruir esto. Entonces se tomó unas cartas, pidió unas cartas, unos permisos especiales, como ya se habían salido a otros países, a otros lugares, entonces él pidió estas cartas para poder ir viajar y pedir viáticos, yo me imagino, y pedir permiso para llegar a los otros lados y matarlos, atraparlos y matarlos, ¿no? Y se lo dieron. Entonces Saulo, este señor Saulo, iba caminando en uno de esos trayectos para atrapar a los cristianos, que en ese entonces se les conocía como los del camino, y entonces estaba queriendo atrapar a los del camino, y de pronto, en el viaje, se los voy a leer, sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó.
y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y hay otra versión que me gusta más todavía, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Me gusta mucho porque hay muchas veces que así estamos, ¿no? Dando patadas contra el aguijón, dando cosas contra el aguijón. Se estaba lastimando él mismo sin darse cuenta. Él lo que quería era lograr algo, pero era a su costa y no se había dado cuenta. Entonces le dice, ¿no? ¿Quién eres? Y le dice, soy yo, Jesús. Y le dice, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y entonces había unos viajeros que viajaban con Saulo. Nada más que hay algo que estuvo muy importante, porque se acuerdan que cuando empezó esto fue una visión con una luz muy fuerte, ¿no? Pues esa luz muy fuerte lo dejó ciego. Entonces no pudo ver por 3 horas, por 3 días. Y le dijo esta voz, ve y acércate. Entonces él solo sabe que este Jesús que le dijo, de pronto esta voz, y él quedó ciego. O sea, quedar ciego no es pecata minuta, pues, y él no sabía que iba a durar 3 días o toda la vida. Él solo sabía lo que había pasado hasta ahí, ¿no? Que le había oído una voz, que era Jesús, que había enceguecido y que se tenía que ir a la ciudad y que en la ciudad se le iban a dar instrucciones. Y esa es otra cosa. Muchas veces así son las cosas de Dios. No nos da la instrucción completa, solo nos dice, hasta aquí llega, esto haz. Y hasta ahí, y luego, ya que das ese paso, te manda al siguiente paso. Y ya que llegas al siguiente paso, pues te da el siguiente paso. Pero nosotros no nos gusta así. Nosotros queremos saber todo el panorama. Queremos saber, oye, pero ¿qué va a pasar con esta enfermedad que estoy teniendo? Todo el panorama. No queremos decir, bueno, hoy voy a confiar en que Dios está conmigo. Hoy, mañana, ya veré. Pero hoy, ¿cuál es mi tarea? Hoy, este día, mañana, no sabemos. Mañana no está decidido, yo no lo voy a decidir. Ya lo decidirá Dios. Pero ¿cuál es nuestra posibilidad cada día? Así es como Saulo le pasó, ¿no? Saulo tuvo que confiar en que le dijo esta voz que él no conocía y que le dijo, tú sí, métete a la ciudad y ahí espera instrucciones. Ok. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Pero pues imagínense el tremendo sustazo que le ha de haber pasado, ¿no? Eso pasó y por otro lado, en una de las coincidencias que les digo, había en la ciudad a la que iba Saulo, que era Damasco, estaba este señor Ananías, y Ananías le dijo, el Señor, o sea, Dios le dijo a Ananías, en una visión, le dijo, Ananías, aquí estoy, Señor. Y le dijo, anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea, les dio una visión a Pablo, a Saulo, y también una visión a Ananías, ¿no? A los dos por separado les dio una visión. Y de pronto le dice a Ananías, oye, no, yo no quiero ir ahí porque ese señor está matando a los creyentes, o sea, le dieron unas cartas para que nos mate, yo no quiero ir ahí. Y entonces le dice, no, tú ve, que él es instrumento para dar a conocer mi nombre. Y entonces fue Ananías y como dice, le puso las manos encima y al instante recobró la vista Saulo. ¿Y saben qué pasó con Saulo? Pues empezó a creer, obviamente. Obviamente dijo, ok, o sea, sí, y entonces él pues estaba impresionadísimo, tan impresionado que empezó a ir a las sinagogas a decir, oiga, no, yo estaba persiguiendo a Jesús, pero no, ya no lo voy a perseguir, o sea, no, él sí es hijo de Dios. Y todos en las sinagogas decían, oye, pero ¿cómo? ¿Que no él era el que estaba con las cartas estas de extradición? ¿Qué pasó, no? Y así estaba. Y entonces lo empezaron ahora a tratar de matar a Saulo.
Y lo que hicieron sus discípulos, porque Saulo también tenía discípulos, y se lo llevaron, ahí se lo pusieron, lo llevaron a su tierra natal, que era Tarso, y se lo llevaron a Saulo a Tarso, y allá se quedó por un tiempo. Y estuvo pues bien interesante porque la gente no quería estar cerca de él porque les daba miedo, pero un señor que se llama Bernabé, apréndanse bien el nombre de Bernabé, Bernabé era un creyente y lo tomó bajo su protección de alguna manera y lo empezó a llevar a los grupos de creyentes y les empezó a decir, oigan, no, este señor le pasó un milagro y ahora ya cree, ¿no? Ya todo lo de matarnos ya no va a pasar. Ahora él también está dando a conocer el nombre de Jesús. Entonces esto está súper lindo. Luego vemos cómo Pedro empieza a sanar a la gente, y luego no nomás a sanar, sino a resucitar. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. ¿Y saben qué significa? Gacela. El chiste es que Pedro la resucitó literalmente. Y de ahí nos cuenta otra historia, que es otra vez otro mega coincidencia, que se trata de que a Cornelio, a un centurión, si se acuerdan, los centuriones son los que tenían a su cargo a 100 soldados, entonces quiere decir que era alguien de bastante rango, ¿no? Dentro de los romanos, otra vez, ¿no? Los romanos no eran judíos, no tendrían por qué pertenecer al reino de Dios, a como ellos estaban en su mente, en su conocer a Dios, ellos pensaban que todos eran o judíos o gentiles, todos los demás de afuera, y que los gentiles nada tenían que estar haciendo en el reino de Dios. Bueno, pues este señor era un centurión romano, o sea, no era judío, era el enemigo de los judíos, ¿no? Al contrario. Entonces, igual, le llama a un centurión romano, que se llamaba Cornelio, y le dice a él, le dice en una visión, y le dice, ¿qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio. Y dice, Dios ha recibido tus oraciones y tu obra de beneficencia como una ofrenda. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor y ya le da las instrucciones. Por otro lado, a Pedro le puso otra visión también en una sábana que había muchos animales, ¿no? Y entonces que Dios le decía, mata y come a los animales. Y entonces Pedro dice, no, ¿cómo me voy a comer a los animales? Son impuros, yo solo como cosas puras, yo no como cosas impuras. Y entonces, porque los judíos tenían y tienen a la fecha muy precisos qué cosas pueden comer y cuáles no. Y ciertamente no pueden comer todos los animales. Entonces aquí Pedro le dice, no, yo no voy a comer todos los animales, yo solo voy a comer los que son kosher, ¿no? Los que estoy en mi tradición. Entonces le dice, no, sí, mata y come. Y entonces dijo Pedro, bueno. Y luego la tuvo por segunda vez. Y entonces en eso estaba con lo de la visión, cuando de pronto llega esta persona y le dice, oye, hay un centurión que se llama Cornelio que quiere que vayas a su casa y que les hables de Dios, ¿no? Y entonces él dice, ok, o sea, yo en mi mente tengo esto cuadrado de que no debo de matar y comer otros animales, ¿no? O sea, ¿cómo les explico? Tengo en mi mente, están rigurosas mis leyes. Mis leyes dicen que no debo de comer tal, ¿no? En mi cabeza tengo rigurosa otra ley, que es que yo no debo de andar con gentiles. Yo no me debo de meter a casa de los que no son judíos. No puedo. En mi mente rigurosa lo tengo bien claro. Pero de pronto llega esta persona y le dice, ven a casa de Cornelio. Y entonces dice Pedro, relaciona y dice, ok, tengo que romper mi molde de que estas cosas me las puedo comer porque Dios las ha purificado. Porque le dice, no puedo comer esto, y le dice Dios, no llames impuro lo que yo he hecho puro.
así le dice Dios. Entonces, cuando le dice que Cornelio ve a la casa de Cornelio, él dice, este es Dios diciéndome, no llames impuro lo que yo he llamado puro. Entonces, así se va Pedro a la casa de Cornelio y pasa que todo mundo se convierte y pasan puras cosas bien, pero bien lindas, ¿no? Y entonces, este es el tema. Pues igual pasan muchos milagros, llega y otra vez se convierte y tal, ¿no? Y ahí terminan los 10 capítulos. Pero este es el tema. Hay muchas coincidencias, como de pronto está trabajando unas cosas, pero al mismo tiempo le llega una visión a uno, que le llega la misma visión al otro, antes o puede ser también después, puede ser en un lugar, puede ser en otro lugar. Eso está bien importante porque muchas veces desde aquí abajo no vemos esos milagros, no vemos esas coincidencias, ¿no? Solo vemos, ay, mira, qué churro, me la encontré justo cuando estaba pensando, o cosas así, o sea, cosas no lo vemos desde lo global, sino vemos como, ay, me pasó esto, y no le vemos el poder, el trasfondo tan grande de poder que hay a pequeños comentarios, a pequeñas cosas que pasan, ¿no? Para ellos eran pequeñas, o sea, tener una visión de unos animales y que les decía, levántate y come, mata y come, para él, pues es una visión rara, ¿no? Puede o no conectarla con que vaya o no a casa de Cornelio. Sin embargo, él tenía este corazón suave, receptivo, y estaba diciendo, ok, yo aquí lo que veo es que Dios está rompiendo un molde. No quiere que yo esté con ideas que ya están estructuradas, que ya no voy a salir de aquí porque así es toda la vida y generaciones y más generaciones atrás de mí han creído esto. Entonces yo tengo que seguir a la fuerza con esto porque como les digo, ¿no? Que le dice Jesús a Saulo, duras cosas te es dar patadas contra el aguijón. Muchas veces al nosotros querer estar con mi mente cuadrada, queriendo hacer las cosas como yo digo, sin dar esta libertad de dejar que Dios trabaje en mí, lo que estoy haciendo es lastimándome a mí misma, como lo que les estaba yo diciendo hace ratito, no nos lleva a amargura, no nos lleva a libertad, nos lleva a esta parte donde nos atrapa de una manera fea en vez de darnos esta libertad que quiere darnos, porque no estamos animadas, flexibles lo suficiente como para decir, estas cosas que estamos conociendo son cosas nuevas, son cosas, como les digo, intenten no estar con las ideas preconcebidas de toda la vida en cuanto a lo que debe de ser la iglesia, en cuanto debe de ser todo cómo se vive la fe, y hay que dar esta vista de curiosidad de qué es lo que Dios nos quiere decir en cuanto a todo esto, porque son muchísimas cosas. Bueno, y aquí les estoy enseñando el mapa. Como dice, al principio se quedaron en Jerusalén, que estaba aquí nomás, y luego se fueron a Samaria, que es toda esta área, hasta estas rayitas de acá, pero no nada más ahí, también después se fueron a Lida, a Emaús, donde se encontraron a Jesús la otra vez, y luego a Jope, que ahí fue lo demás, los milagros que hizo Pedro, y luego hasta aquí, que pasó en Cesarea. Esto fue lo de la casa de Cornelio, por ejemplo, fue en Cesarea. Entonces, se fijan, ya no estaban en Jerusalén. Después de que empezó esta persecución y que ya dijeron, ay, qué caray, mejor si vámonos a otras partes, ¡fum! Se fue expandiendo. Y vean ya todo el espacio que ocuparon. En 5 capítulos de estar aquí nomás, se fueron a todas estas partes. Entonces, pues eso es, y no es nomás con eso, sino es también con nuestra vida, ¿no? Si nosotros estamos nada más como queriéndonos quedar en un pedacito pequeñito, pequeñito, con mis ideas, que ya estoy teniendo, con cómo ya veo las cosas, con mi mente que ya he tenido por muchos años, toda la vida. Entonces, no vamos a expandir. Necesitamos nosotros decir, voy a perder el miedo
y quiero ver más de Dios, quiero ver más el poder de Dios, quiero dejar de confiar en lo que yo he hecho, en lo que yo he pensado, en mis propias soluciones y quiero empezar a ver unas soluciones renovadas. Quiero ver algo nuevo, quiero ver este Espíritu Santo que dice aquí, quiero ver estos coincidencias, milagros, hasta resurrecciones, sanidades, quiero verlo eso. Y entonces empezar a buscar eso, esa curiosidad, esa manera de salir de lo que ya está establecido y empezar a ver con ojos nuevos. Entonces, pues estos fueron estos capítulos muy, muy, muy lindos, un poquito largos, yo pensaría, pero pues ese es el tema de hoy. ¿Qué les parece?